de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. Damos la bienvenida al doctor Carlos Garzón en nombre de nuestro director, el doctor Víctor Julio Berríos, y nuestra Caja de Compensación Familiar Confaculi de Bogotá y de Cundinamarca. Expresamos nuestro agradecimiento por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento en este espacio. A continuación, el perfil del doctor Carlos Garzón, ingeniero químico, magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional y también en Pedagogía de la Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido director del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Facultad de Ingeniería, del cual es profesor asociado y se ha desempeñado como rector encargado y vicerrector general. De igual manera, ha sido fundador y gerente de empresas de base tecnológica, trabajo reconocido por la Sociedad Colombiana de Ingeniería Química, otorgándole la medalla al mérito industrial. En la actualidad, como director nacional de Planeación y Estadística, lidera uno de los grandes retos de la universidad: formular el Plan Estratégico Institucional con un horizonte a 2034. A continuación, el subdirector de promoción, el doctor Carlos Alberto Garzón Flores. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, agradezco mucho la presentación. Primero que todo, obviamente, agradezco a Confacundi por esta invitación para la Unidad de Servicio Público de Empleo, pues es muy importante. Tal vez una pequeña claridad en el tema de la hoja de vida. La hoja de vida que leyeron es la de Carlos Alberto Garzón, que ha sido vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia, es gran amigo y colega. Yo también he estado trabajando mucho en el tema, digamos, de la educación, y ahora me encuentro trabajando en el tema de trabajo especialmente. Pero bueno, igual de eso no hay ningún inconveniente. Entonces, de verdad, agradecerles a todos su participación, su presencia en este evento que para nosotros es muy importante, que organiza la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca y Bogotá. Este tipo de eventos son muy importantes porque en estos momentos tan complejos que atraviesa el país, pues ayudan a dinamizar el tema de empleo, ayudan a mirar qué oportunidades tenemos, cómo está la situación, y eso es un poco lo que les voy a presentar yo hoy a nombre de la unidad. También les quiero dar un saludo muy especial a nombre de la directora de la unidad, de la doctora Viviana Velázquez, quien pues siempre ha estado muy activa con los temas relacionados con el tema de empleo, y obviamente le interesa que todos los prestadores y la red de prestadores, digamos, cada día presten un trabajo mucho más eficiente, eficaz y efectivamente con impacto en la sociedad. Vamos a hacer una presentación que se llama el futuro del empleo, del trabajo. ¿Qué está pasando hoy con este tema en Colombia? ¿Cuáles son como los retos que tenemos hoy en el futuro del trabajo? ¿Cómo se está desempeñando? Lo que hoy realmente está sucediendo con este tema, insisto, es un tema complejo, pero muy interesante, porque finalmente con el tema de la pandemia, pues lo que uno efectivamente encuentra es que hay una crisis muy profunda en el tema de empleo, hay una crisis muy profunda en el tema del trabajo, con todo este desempleo que se está generando de manera masiva, pero también hay que pensar en los retos y también hay que pensar en las oportunidades que una situación como la que está pasando y está atravesando nuestro país pues puede generar. Entonces, esta presentación tiene precisamente ese contexto. Yo creo que lo primero que habría que plantear es un poco contarles cómo funciona el Servicio Público de Empleo de manera muy sintética, muy sucinta. ¿Qué hace la unidad? La unidad es una unidad en la cual soy el subdirector de promoción, es una unidad muy reciente, está creada en el 2013 con la ley 1636, y lo que se quiso cuando se creó la unidad y la red de Servicio Público de Empleo era tres cosas fundamentales. Uno, mejorar el encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Mejorar el encuentro entre quienes hoy están buscando trabajo y entre quienes están buscando personas para contratar. Entonces, ese proceso, digamos, es un proceso que nosotros llamamos de match, requiere de un apoyo del Estado, requiere de un apoyo del gobierno, y eso es un poco lo que nosotros hacemos, que es tratar de facilitar
en encontrar a las personas que hoy están buscando trabajo con las personas que están necesitando a alguien para contratar. ¿Qué garantiza en segundo lugar? Que haya más democratización y más transparencia en la contratación, que contratar ya no sea contratar a los amigos, contratar a un referido, contratar a un familiar, sino contratar a una persona que uno realmente necesita en su empresa para que pueda esa empresa desarrollarse. Entonces busca que todas las personas en Colombia tengan alguna oportunidad para conseguir trabajo. Y cuando hablo de todas las personas, hablo no solamente de las personas que tienen capacidades, que tienen competencias, que tienen una buena formación, sino especialmente también buscar a personas que tienen más barreras y más dificultades para que puedan obviamente acceder al empleo. Entonces nosotros trabajamos sobre eso, sobre que cualquier persona en Colombia que hoy necesite trabajo, a través del servicio público le podamos ayudar a conseguir ese trabajo que necesita. Y que cualquier empresario que necesite contratar a alguien, a través del servicio público, lo pueda hacer. Y la democracia se garantiza además porque eso es un servicio absolutamente gratuito, no tiene ningún costo y finalmente lo que uno busca es que cualquier persona, como les digo, sin tener que pagar absolutamente nada, pueda conseguir trabajo y es el trabajo digno, decente y con todas las garantías, tanto prestacionales como de seguridad social, que garantizan ese trabajo digno y decente. Y adicionalmente, pues buscar un proceso de integración y de cooperación entre las políticas del mercado de trabajo en todo el territorio. Es decir, ustedes saben que el trabajo se genera en el territorio. Nosotros lo que buscamos es integrar, articular a todo lo que nosotros denominamos que es el ecosistema del empleo, donde están los empresarios, los gremios económicos, los trabajadores, los sindicatos, los gobiernos locales, la cooperación internacional. Entonces nosotros, comunidad, lo que hacemos es garantizar de que todos esos actores estén articulados para garantizar, digamos, que haya un mejor empleo y mejores oportunidades en Colombia. ¿Cómo estamos organizados? ¿Qué es eso de la red de prestadores? Además, porque Confacundi, precisamente, que es la que organiza y la que nos invita a este evento, es uno de los prestadores. Hoy tenemos en Colombia una red de prestadores mucho más grande. Antes de que existiera la ley 1636, en Colombia el único prestador, la única agencia de empleo que existía era el SENA. Con la ley 1636 lo que se hizo fue crear una red mucho más grande, mucho más amplia, mucho más diversa, que pudiera de alguna manera garantizar que efectivamente el tema de la intermediación laboral y la gestión de empleo se hiciera de manera adecuada. Entonces hoy tenemos en Colombia hoy 229 prestadores autorizados. Quien autoriza la intermediación laboral es la unidad. Nadie en Colombia, ninguna persona jurídica ni natural puede hacer intermediación laboral si no tiene la autorización de la Unidad de Servicio Público de Empleo. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Si uno va a una empresa o algo que hace intermediación laboral y no está autorizada, eso es ilegal y de alguna manera lo que nosotros buscamos es que este servicio se preste de manera profesional y adecuada. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Esos 229 prestadores están distribuidos entre el SENA, que el SENA tiene 33 territoriales en todo el país. Sigue siendo el SENA un prestador, pero ya con otros prestadores adicionales. Tenemos a 25 entidades territoriales, que son 23 municipios y 2 departamentos que hoy tienen agencia de empleo. Por ejemplo, Bogotá tiene agencia de empleo, Barranquilla tiene agencia de empleo, Medellín tiene agencia de empleo. Y adicionalmente están las 42 cajas de compensación familiar, que son prestadores autorizados que tienen su agencia de gestión y colocación, que es el caso de Confacundi. Confacundi tiene obviamente la agencia de empleo y la agencia de gestión y colocación, y por lo tanto pues es un prestador autorizado, y hay que decirlo, no solamente autorizado, sino que es un prestador que tiene toda la capacidad, tiene todo el profesionalismo, tiene toda la infraestructura para hacer una buena prestación en términos de la gestión y colocación de empleo, y adicionalmente hay que decirlo, también reciben recursos de parafiscalidad a través de un fondo que se llama el FOSFEC, a través del cual garantizan esa financiación. Y con esos recursos es, por ejemplo, que se les da hoy a las personas que están quedando cesantes, las cajas de compensación están dándole unos recursos de sostenimiento a esa persona mientras está cesante y mientras consigue trabajo. Entonces, cualquier persona que hoy esté trabajando, que salga de trabajar, si tiene su caja de compensación, la caja de compensación tiene un fondo y a través de ese fondo le puede dar unos recursos que hoy además son un poco mayores para poder garantizar que la persona mientras consigue trabajo tenga unos recursos de subsistencia y además tenga garantizada su seguridad social. Y adicionalmente tenemos
también unos prestadores, los denominamos privados. En esos prestadores tenemos a 63 agencias privadas. Hay agencias con ánimo de lucro, hay agencias que tienen ánimo de lucro. Tenemos ahí los headhunters, los .com, las grandes empresas de selección de cazatalentos, y adicionalmente tenemos 98 bolsas de empleo, en su mayoría que se encuentran en instituciones de educación superior. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hoy la red de prestadores es una red amplia y es bastante grande. Tenemos presencia en los 32 departamentos del país, en muchos municipios, y además de eso, los municipios donde no hay agencias, obviamente, muchos de los prestadores tienen estrategias móviles que llegan a esos municipios para poder ofrecerles el servicio, digamos, de ayudar en el tema de intermediación laboral y el tema de gestión de empleo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y eso lleva a que tengamos hoy, con todas esas estrategias móviles y territoriales, 449 puntos de atención de la red pública y un total de 704 puntos de atención operando en todo el país. Importante que lo sepan, en este momento, con la pandemia y con el aislamiento, la red de prestadores ha seguido funcionando. Con Facundi nunca ha parado de hacer su tarea, de hacer su trabajo, y por eso, de alguna manera, nosotros desde la unidad le hemos estado ayudando, digamos, a los prestadores para que tengan un protocolo de atención no presencial y virtual. Es decir, que atienden vía telefónica, atienden a través de su página web, atienden a través de correos electrónicos, y eso es importante porque las agencias de empleo en ese momento no han parado. Me están levantando la mano. Yo les propongo que, si quieren, hacemos rápidamente la presentación y terminamos la presentación, y con muchísimo gusto ahora les resolvemos todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, para terminar la presentación y ser más eficientes, y al final ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran hacer. Hay un contexto de esto que hoy está pasando en el mundo. Digamos que, como les digo, el tema de la pandemia y del COVID-19 pues está afectando al mundo. Les voy a dar unas cifras que tenemos aquí, nomás para que se den cuenta de lo que hoy está pasando. Al mes de mayo, ya inclusive a junio bajó un poco más, afortunadamente, pero al mes de mayo estábamos en el pico del desempleo en Colombia. Habíamos llegado al 21.4, que es una cifra gigantesca. Afortunadamente a junio bajó un poquito, bajó al 19.8, pero igual tenemos un desempleo gigantesco causado obviamente por el tema de la pandemia, por el aislamiento, porque primero obviamente está la vida y está la salud, y obviamente que los efectos que está generando esto en el mercado de trabajo y en el empleo son muy fuertes. Y hay que decirlo, digamos, esto cuando uno lo mira, estamos hablando de que hay más de 5 millones de personas que se han quedado sin empleo este año. Son 5.3 millones que han perdido su empleo, eso según las cifras del propio DANE. Todos los gremios han planteado, obviamente, que el tema del desempleo se está dando por la crisis que hay, obviamente, en sus negocios. Si miramos el tema de los cierres, Acopi, en informe que hace poco, señala que le está golpeando muy fuerte a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que más están cerrando en este momento sus negocios, sus puertas. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es una entidad, un organismo de las Naciones Unidas, ha hecho estudios y señala que en América Latina se van a cerrar aproximadamente 2.7 millones de empresas. De esas, el 90% son micro, pequeñas y medianas empresas, lo que llamamos las pymes y las micrymes. Y el cálculo es que en Colombia se podría llegar a un cierre de 140.000 empresas. Eso es una cifra gigantesca, es mucho lo que se pierde, y obviamente que al cerrar empresas se pierde empleo y se aumenta el desempleo y se pierden las oportunidades de las vacantes. Hay una cosa que es importante tener en cuenta, y es que antes de la pandemia, en el año 2018 y en el 2019, varios organismos internacionales estaban diciendo que el mercado del empleo estaba cambiando, que había, digamos, unos nuevos factores que estaban llevando a que se desaparecieran empleos que tradicionalmente existían y que aparecieran de todos modos nuevos empleos. Eso está dado básicamente por un fenómeno que es el fenómeno de la cuarta revolución industrial, que, insisto, esa cuarta revolución industrial se ha venido acentuando
en el nuevo milenio, es decir, a partir del año 2000 comenzamos la revolución y hoy estamos metidos en plena cuarta revolución industrial, donde hay unos cambios gigantescos en materia de las necesidades, de las habilidades y el trabajo que a futuro existe. Y nosotros tenemos que estar pendientes pues, de esas nuevas tendencias y de esto que está pasando. ¿Qué podemos decir frente al tema de la cuarta revolución industrial? Que sin duda, la pandemia, el COVID-19, aceleró varios de los temas que se estaban planteando en la cuarta revolución industrial, especialmente en algo que se llama la transformación digital. Vamos a ver qué es eso de la transformación digital. Es la necesidad de que hoy las empresas, los negocios, las organizaciones, primero estén mucho más conectadas con el mundo. Hoy ya con el tema del Internet, ustedes saben que hoy uno puede estar, en este momento estamos conectados, personas que pueden estar en muchas partes de Cundinamarca o incluso del país o incluso de otras latitudes, de otras partes del mundo, pueden conectarse a esta conferencia. Hoy tenemos la posibilidad de acercarnos de manera inmediata y vivimos en un mundo global. Ese mundo global obliga a cambiar las formas como se están haciendo los negocios y las formas como se están haciendo las empresas. ¿Y a qué lleva? A que tengamos que trabajar en algo que se llama la transformación digital de las empresas. Antes nosotros decíamos hay que mejorar los sistemas y tener mejores tecnologías. Hoy hablamos de la digitalización, hoy hablamos del nuevo conocimiento y eso genera que las empresas puedan ser mucho más competitivas. Yo voy a decirles algo que es crítico y es que cuando uno mira los estudios, lo que se demuestra es que las empresas que no se habían metido en la cuarta revolución industrial, que no habían hecho procesos de digitalización, de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, son las empresas que se vieron más afectadas y que tuvieron que cerrar. Les voy a colocar un ejemplo sencillo. El tema de las plataformas para poder uno pedir comida. Muchas empresas ya estaban metidas, muchos restaurantes y muchos establecimientos de comida ya se habían metido en las plataformas. Cuando llegó esto, pues ¿quiénes subsistieron? Los que ya estaban utilizando las plataformas. Y los que no, pues son los que se han visto afectados y los que han tenido que cerrar porque el negocio ya dejó de funcionar. Esperamos de todos modos que obviamente haya una recuperación, ¿no? Estamos como en la pandemia, en un punto crítico. Después del punto crítico empezaremos ya un proceso de recuperación, se van a volver a recuperar los empleos, se van a volver a abrir las empresas, pero va a ser de manera gradual, eso no va a ser rápido, eso va a durar un tiempo. Entonces tenemos que de alguna manera mirar cómo logramos adaptar a las empresas, a las organizaciones, al sector económico a esta nueva realidad. Cuando uno empieza a mirar qué se ha hecho en el tema de la transformación digital, lo que uno encuentra es que el proceso está todavía muy lento. No todos los sectores ni todas las empresas han ido avanzando en la transformación digital, eso hay que decirlo. Y adicionalmente hay otro problema, y es que cuando sale uno al mercado a buscar personas para contratar y busca personas con competencias digitales, pues no las encuentra en el mercado. Entonces, también los que buscan empleo tienen que empezar a transformarse. Es decir, no solamente se transforman las empresas, nos tenemos que transformar nosotros. Tenemos que adquirir competencias y habilidades en el manejo de los sistemas de información, de comunicación, y de alguna manera eso nos va a permitir ser mucho más competitivos en el mercado del trabajo. En una encuesta que se hizo en el año 2019, hace un año, cuando no había la pandemia, se encontró que se les preguntó a las micro, pequeñas y medianas empresas sobre la importancia de las tecnologías en sus negocios. Y cuando uno mira la encuesta, o sea, lo que uno se da cuenta es que las empresas como que no le apostaban mucho a eso, como que eran incrédulas, como que no le creían mucho a que fuera importante el tema, decían que sí había que hacerlo, pero no lo hacían. Eso de alguna manera demuestra que nuestro país tiene que prepararse mucho más para adoptar esas tecnologías. En todos los sectores se plantea hoy la necesidad de incorporar esa tecnología, no hay nada que hacer, ya como les digo, el que no se adapte puede desaparecer. Entonces, hoy tenemos que empezar a trabajar. El tema del teletrabajo. Mire, la mayoría de los que estamos desde acá, como yo que estoy trabajando desde mi apartamento, la mayoría de los que estamos trabajando en casa, estamos trabajando en casa, no teletrabajando. Porque el teletrabajo implica una transformación de la empresa, del trabajador, y lo que tenemos que avanzar es hacia el tema del teletrabajo.
ya habían empresas que en Colombia estaban impulsando el teletrabajo, porque hay ventajas de carácter financiero, comercial, económico, y ya el teletrabajo se estaba empezando a avanzar. Pero no todas. La mayoría prefería que sus empleados llegaran a sus oficinas. Con la pandemia, hoy nos tocó a todos subirnos al teletrabajo, pero eso implica hacer unos cambios, unas transformaciones que garanticen que la productividad y la competitividad sean claves para seguir en este nuevo escenario. ¿Y cómo está Colombia frente al mundo? Miremos un poco el tema con las cifras de desempleo. Si miramos las últimas cifras, las últimas estadísticas que nosotros conseguimos a mayo del 2020, en comparación con las cifras que había a mayo del 2019, esta es la situación. Miren, les coloco un ejemplo. En Perú, el desempleo estaba en 3.6 en mayo del año pasado. Y en mayo de este año llegó al 8.8. En Chile, el desempleo estaba en el 7.3 y subió a 12.2%. En México estaba en 3.5 y subió a 5.5. Y nosotros estábamos en 9.4 el año pasado y llegamos a 21.4. Cifras absolutamente preocupantes, obviamente, y que demuestran que pues, nosotros tenemos un tema complejo de empleo y nos implica un reto grande en cómo hacer recuperación de esos niveles de empleo. El empleo genera bienestar, genera los ingresos para que las personas puedan estar tranquilas, permiten que las personas puedan estudiar. Es decir, el empleo es un elemento importantísimo para garantizar el bienestar social de una sociedad. Entonces, pues en eso tenemos que trabajar. Y ahí estamos mostrando un poco la situación de Colombia, por lo menos frente a América Latina. Miren lo que está pasando hoy en términos de las ofertas laborales y de las colocaciones. Mientras que en el primer semestre del 2019 habían 908 vacantes que estaban listas para que las personas de alguna manera pudieran presentarse esas vacantes, al primer semestre de este 2020 se bajaron a 600.000 vacantes. Es decir, teníamos casi 1 millón de vacantes el año pasado y hoy tenemos apenas 600.000. Eso genera preocupación. Y en cuanto a colocación, que es cuando uno ya consigue trabajo, mientras que en el primer semestre del 2019 habíamos logrado a través del Servicio Público de Empleo, y lo aclaro, a través del Servicio Público de Empleo, habíamos logrado que 427.000 personas consiguieran trabajo. A este año, a mayo, apenas habíamos logrado que 313.000 consiguieran trabajo. Y eso teniendo en cuenta que en enero y febrero todavía no habían los efectos de la pandemia. Realmente estos efectos se van a empezar a ver en el segundo semestre de este año. Miremos cuáles son con los sectores con mayor participación en el registro de ofertas laborales, como para que miremos, venga, por dónde va hoy el tema del empleo, qué es lo que hay hoy en términos de oferta de empleo, en dónde uno puede empezar a conseguir empleo. Entonces, si uno mira, ha habido un cambio, una transformación en los sectores que mostraron una mayor participación en el tema del empleo. Si ustedes lo miran, en el 2019, digamos, uno encuentra en su orden lo que más generaba empleo en Colombia eran actividades de servicios de información, comercio al por mayor, comercio al por menor, actividades de seguridad e investigación privada, actividades de empleo, otras actividades profesionales, administración empresarial, actividades de consultoría, educación, actividades de atención en salud humana y transporte terrestre. Imagínense, el tema de atención en salud humana estaba de 9º lugar en el 2019. Claro, ahora cuando miramos qué es lo que, en dónde cambiaron las ofertas laborales, qué es lo que hoy se está buscando por parte de las empresas, arranca primero con otras actividades profesionales, científicas y técnicas. Todo lo que tiene que ver hoy en investigación en salud. Miren, todo el mundo está hoy haciendo investigación para poder conseguir la vacuna del COVID, ¿sí? Y el que tenga la vacuna, pues va a ser la empresa y el país que más recursos van a recibir, porque el que tenga la posibilidad de vender la vacuna, pues todos se la van a comprar. ¿Y eso qué significa? Que hay que hacer investigación, que hay que hacer un trabajo, digamos, de labores profesionales científicas, que es interesante. Y el sector de la salud, miren, subió al segundo lugar. Claro, porque hoy estamos demandando muchísimos personal en el sector de la salud, donde obviamente se está concentrando la atención al tema de la pandemia.
El comercio al por mayor y en comisión también subió. Tenemos el comercio al por menor, ese se mantuvo casi igual. Actividades relacionadas con temas de empleo, educación subió. Miren lo interesante. Hoy se están demandando profesores, por ejemplo, que puedan dictar vía virtual. ¿Sí? Entonces, hoy hay profesores que le están dictando a los muchachos refuerzos en su casa. Entonces, el niño podrá estar en su casa con el colegio y adicionalmente tiene profesores que son contratados complementariamente para que refuercen el tema de educación y de temas de pedagogía. Tenemos actividades de seguridad e investigación privada, actividades de administración empresarial, el tema de obvio desarrollo de sistemas informáticos se vuelve hoy muy importante, consultorías en informática y actividades relacionadas y temas de transporte terrestre. Eso es como lo que uno puede ver que ha sido como el top de los sectores que están hoy generando mayores empleos en Colombia. Miremos también otro elemento que creo que es interesante y es el porcentaje de participación de las ocupaciones sobre las ofertas laborales. Es decir, en dónde hoy hay más ofertas laborales, cómo estaba en el 2019 y cómo estaba en el 2020 ese sector. Como se dan cuenta, el tema de comercio, el tema de vendedores, digamos, sigue teniendo un número importante de ofertas, aunque han bajado. Ahí se da cuenta uno lo que bajó, mientras que en el 2019 habían 165.000 ofertas para vendedores, hoy se bajó a 92.000. Claro, han cerrado empresas, ya no necesitan la parte comercial y hay menos necesidad de vendedores. Ahora, eso va a cambiar porque hoy se van a necesitar vendedores diferentes. Empleados de trato directo con el público. En el 2019 había 99.000 ofertas y bajaron a 66.000 ofertas. Técnicos y profesionales de nivel medio en ciencias e ingeniería. Habían 58.000 ofertas el año pasado y esta vez hay 40.000. Miren, las ofertas se han mantenido, en esta no se ha bajado. Y en cambio, miren, los profesionales de ciencias e ingeniería, mientras que el año pasado había 48.000 ofertas, lo que uno encuentra es que en este momento hay 37.000 ofertas laborales, digamos, ahí hay un movimiento importante. En auxiliares contables, en el año 2019 habían 57.000, bajaron a 35.000. Lo mismo técnicos profesionales de nivel medio en finanzas y administración, habían 35.000 ofertas en el año pasado y bajaron a 23.000. En profesionales de negocios y administración, habían 31.000 ofertas, bajaron a 22.000. En los profesionales de salud es donde digo que se ha mantenido. Miren lo curioso. El año pasado habían 23.000, este año hay 22.000, a pesar de toda la baja que hay de todos los sectores, de los que menos ha sufrido bajas han sido los profesionales de la salud. Teníamos conductores y operadores de servicios de equipos pesados y móviles con 28.000 ofertas el año pasado. Este año bajaron a 19.000 y finalmente profesionales en derecho, ciencias sociales y culturales, que habían el año pasado 24.000 ofertas, bajaron a 18.000. Aquí ustedes se dan cuenta cómo se está moviendo el mercado del trabajo, cómo se está moviendo el mercado del empleo en Colombia, cuáles son las profesiones que han, o las ocupaciones, o las ocupaciones que han bajado mucho más, y cuáles son las que se han mantenido y cuáles son las que pueden de alguna manera empezar a subir. Esto es, como se dice, una fotografía de lo que tenemos al día de hoy. Y frente al tema de las competencias más demandadas, hoy estamos viendo una cosa muy interesante, y es que miren, hoy lo que más se está demandando las empresas son temas relacionados con servicio al cliente, por ejemplo, temas obviamente con informática. Se le está pidiendo qué es lo que necesito yo de una persona cuando la voy a contratar. Entonces, uno, que tenga una excelente atención a las otras personas, que tenga un muy buen servicio al cliente, que hable muy bien, que se sepa expresar, que maneje bien a las personas, que tenga conocimientos en informática. Eso se volvió clave, que era lo que yo les decía, las competencias digitales. Todo el tema de cooperación, trabajar de manera cooperativa, ser eficaces, proactivos, que tengan una muy buena comunicación. Este sigue siendo un valor muy importante para las empresas, y es que haya compromiso. Hay personas que cuando vieron hundir el barco
que cuando vieron que las empresas estaban quebrando, pues se fueron. Y hay otros que dijeron, no, mire, así la empresa se esté quebrando, yo me quedo con la empresa hasta el final, yo le ayudo a la empresa a que siga adelante. Y ese tema del compromiso es muy importante. El análisis, el ser analítico en decisiones que se toman, en el tema de organización, la gramática que tiene que ver con hablar bien, con comunicarse bien, la resolución de conflictos se vuelve importante, el tema de las relaciones, liderazgo, obviamente es clave, la persona que tenga la capacidad de liderar grupos, tener flexibilidad, poder estar uno cambiando fácilmente si uno tiene que hacer un trabajo y lo mandan a hacer otro que tenga la posibilidad uno de cambiar, y de ser muy creativos. La creatividad hoy se vuelve un elemento central porque hoy cuando estamos pensando en cómo garantizar que sobrevivan las empresas, el tema de la innovación es un elemento muy importante. La innovación hoy se convierte en una necesidad de todas las empresas para poder hacer esa transformación digital. Y aquí están en los porcentajes que se planteaban al primer semestre del 2019. Y miren cómo esto cambió. Mientras que hay unas que son mayormente solicitadas y hay unas que han bajado. Entonces, por ejemplo, en servicios del 24 bajó al 23. En informática subió. Ahora piden más gente que conozca de informática. La cooperación bajó un poco. El tema de la eficacia también bajó. La proactividad también bajó. El tema de la comunicación bajó. El tema del compromiso baja. El tema del análisis sube, es importante mirarlo. El tema de la organización también sube. El tema de gramática se vuelve importante, mírenlo. Resolución de conflictos baja, relaciones baja. El liderazgo se vuelve otra vez importante, vuelve a subir. Y la flexibilidad y la creatividad se mantienen iguales entre el 2019 y el 2020. Esto es interesante analizarlo para ver cómo, digamos, estas competencias que hoy piden los empleadores a los buscadores de empleo han venido cambiando. Y esto es clave para la persona que está buscando trabajo. Decir, oiga, ¿cuál es la competencia que yo tengo que fortalecer para poder acceder más fácilmente al mercado de trabajo? ¿Cómo me vuelvo yo mucho más atractivo para las empresas? Pues aquí hay un indicador que puede ser muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Vamos a mirar el tema ya casi finalizando de colocaciones por sexo y rango de edades. Miremos cómo está el tema de las colocaciones. De enero a julio del año pasado, ¿sí? En la red de prestadores del Servicio Público de Empleo, que es la que manejamos nosotros, en el sistema se había reportado que habían 427,000 colocaciones, casi medio millón de colocaciones. Mientras que para el mismo periodo, es decir, a junio del 2020, bajaron las colocaciones a 313,000. Efectivamente, ahí tenemos un problema gravísimo y es que además de generarse desempleo, están pidiendo menos personas. Eso es porque toca esperar la recuperación económica. Mientras que las empresas tengan esta incertidumbre de qué va a pasar, pues no van a empezar a contratar gente. En la medida en que se empieza a recuperar la confianza, esto que estamos haciendo, por ejemplo, a partir de ahora, que es empezar a hacer esos cambios graduales, esas aperturas graduales, lo que generan es que haya cierto optimismo en los sectores productivos, en los sectores empresariales, y empiecen a mejorar el tema de la contratación. Pero obviamente ha sido crítico. Y miren lo que por género también la cosa ha sido crítica, y hay que admitirlo, las mujeres son las más perjudicadas. De acuerdo a la información que teníamos en el Servicio Público de Empleo, en el 2019 el tema del desempleo estaba en el 39.4 para mujeres, o mejor, de colocaciones, y al 2020 está en el 42%. Y en el de hombres, que ustedes ven, el porcentaje es muchísimo mayor que el de las mujeres, que era el 60.5, bajó al 57.8. ¿Esto qué quiere decir? Que en colocaciones, definitivamente, si bien ha aumentado un poco la participación de la mujer, quien tiene mayor posibilidad de colocación hoy son los hombres. Eso quiere decir que hay que seguir trabajando sobre estrategias y políticas de equidad de género para que las mujeres puedan volver a recuperar sus trabajos y para que puedan de alguna manera mejorar su participación en el mercado laboral. Y finalmente, si miramos el tema del grupo de edades, ¿sí? Aquí miramos por porcentajes, de 18 a 23, el porcentaje es bajo, está entre el 15.1% en este año, frente al 18
perdón, el 15.1 del 2019 al 18.2, quiere decir la franja de los jóvenes sigue siendo la que tiene más dificultades para conseguir trabajo, ya mejora cuando están entre los 24 y los 28, pero de todos modos, a pesar de la mejora, sigue siendo un descenso, y ahí en adelante empieza a haber un tema crítico, si ustedes se dan cuenta, y es que a mayor edad, menor colocación. Y miren estas últimas cifras, y quiero llamar la atención porque esto es un tema que nos preocupa. El tema de los adultos mayores. Estamos viendo que los adultos mayores, cuando la persona llega a los 60 años, la posibilidad de conseguir empleo se vuelve casi cero. Por eso es que se acaba de aprobar una ley, hay una nueva ley que va a generar una serie de estímulos económicos, de estímulos tributarios para que las personas contraten adultos mayores que no estén pensionados. Que no estén pensionados, porque el porcentaje de adultos mayores que llega a la edad de pensión y no tiene pensión es muy grande, y hay que mirar cómo les conseguimos oportunidad de trabajo y oportunidades de ingreso a estas personas que lo necesitan. Entonces creo que estas cifras son contundentes. Y otro tema importante de tener en cuenta es el tema de la educación. Si ustedes miran este cuadro, lo que uno encuentra es que a mayor nivel de formación, mayor posibilidad de conseguir trabajo. Es decir, hay mayores colocaciones. El pasar de básica a primaria a media ya le aumenta. Y si usted por lo menos garantiza de que la persona tenga formación técnica laboral, ya sube del 7 al 14%. Es decir, se doblan las posibilidades de que yo consiga trabajo. Y se siguen aumentando en la medida en que yo me siga formando. Entonces, el que tiene técnica profesional aumenta, el de la tecnológica, el universitario es importante, y digamos sigue subiendo los porcentajes a medida que se tengan posgrados. Claro, por niveles de especialización y por niveles de conocimiento. Eso es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Y finalmente, ya para cerrar esta presentación y abrir la posibilidad de que hagamos las preguntas que tengan ustedes, hay unos retos, que son los retos que hoy tenemos en el nuevo mercado laboral. Con estos cambios que se están generando en el empleo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la recomendación que hacen organismos internacionales, que hacemos nosotros desde la Unidad de Servicio Público de Empleo? Uno, hacer un trabajo por identificar las tendencias y las nuevas necesidades de las empresas para garantizar que sean sostenibles, que puedan sobrevivir, que sean competitivas, esto es muy importante, y que logren hoy subsistir en ese mundo tan complejo, tan global, tan cambiante y con tantos niveles de incertidumbre. Lo segundo que hay que hacer es identificar también esos perfiles de las personas que están hoy buscando trabajo, que están buscando empleo, donde hoy se están exigiendo otras competencias que tienen que ver más con el tema digital y el tema de la innovación. Hay que hacer una focalización en los sectores, y yo digo especialmente los más afectados, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, porque esas pequeñas y medianas empresas van a ser claves en la recuperación económica que va a tener el país, por una sencilla razón, porque hoy se constituyen más del 85% del tejido empresarial. Entonces, pues la recuperación obviamente se irá por esas pequeñas y medianas empresas. Garantizar que a partir del talento humano las nuevas empresas sean innovadoras, competitivas y productivas. Por eso recomendamos utilizar el servicio público de empleo, a los prestadores de servicio público de empleo, que son los que tienen esa capacidad de conseguir las personas que las empresas necesitan. Como les decía, no es contratar por contratar, es contratar personas que le garanticen que la empresa salga adelante, pero también garantizar que las personas que consigan trabajo tengan empleos con el ingreso adecuado, con la remuneración adecuada, y además que tengan todas las condiciones de empleo digno y decente. Y finalmente, hay que hacer un esfuerzo grande en mejorar la conexión entre la oferta y la demanda laboral con una estrategia de articulación del ecosistema, es decir, donde aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. El gobierno tiene que poner, como lo estamos haciendo, de nuestra parte, lo tienen que hacer las empresas, lo tienen que hacer los buscadores de empleo, lo tienen que hacer los gobiernos locales, los alcaldes, los gobernadores, y hay que ayudarnos inclusive con la cooperación internacional, que afortunadamente ha acompañado al país en ayudar especialmente a la población más vulnerable para que pueda acceder al mercado laboral.
Entonces, esto es lo que quería yo plantearles. Como se dan cuenta, es un escenario complejo, pero como les decía, hay que mirar esa complejidad en términos de oportunidades. Y es seguramente que esto que nos está pasando hoy nos está obligando a cambiar las formas de relacionamiento, a cambiar las formas de cómo debemos repensarnos como empresas, como buscadores de empleo y a estar mucho más vinculados, sintonizados con lo que está pasando en el mundo. Y es que hoy, como les decía, vivimos en un mundo global donde hay inclusive muchas más oportunidades. Hoy ya el empleo no solamente es empleo local, hoy uno puede conseguir empleo en otros países, por ejemplo, porque hoy hay una movilidad internacional mucho más grande. En este momento tal vez no, porque no hay vuelos internacionales, porque el tema del transporte internacional está parado, pero hoy a uno lo pueden contratar en Colombia, en una empresa que está en Estados Unidos, en Asia, en Europa, y uno puede trabajar perfectamente desde la casa y hacer las funciones sin ni siquiera necesidad de desplazarse. Entonces, de nuevo agradecerle muchísimo a Confacundi por esta invitación, felicitarlos por este evento que me parece que es muy, pero muy importante, donde de alguna manera están de alguna manera presentando, digamos, las diferentes opciones que hoy existen en el mundo del mercado del trabajo y en el mundo del sector empresarial. Muchísimas gracias y ahora sí damos el espacio, si quieren, para las preguntas en la medida que yo pueda responder. Doctor, comenzamos con la primera pregunta. Doctor Carlos Garzón, ¿por qué no se ha hecho obligatorio que todas las empresas registren sus vacantes de forma oficial en el servicio de empleo? Pregunta uno de los asistentes. Miren, la ley 1636 del 2013 establece que las empresas tienen la obligación de publicar las vacantes. Y nosotros hacemos pedagogía permanente a todas las empresas de esta obligación. Hoy hemos logrado que muchas más empresas lo hagan, pero hay que decirlo, desafortunadamente nosotros desde la unidad no tenemos herramientas legales para sancionar a las empresas por no hacer la publicación. Eso tiene que ver con un tema normativo, con un tema de marco jurídico que lleve a que haya esa obligatoriedad. Pero claramente la ley dice que las empresas deben hacer la publicación de las vacantes y por eso nosotros les decimos, háganlo a través de la red de prestadores, para eso tienen las cajas, son un papel fundamental, porque usted con la caja tiene la posibilidad de no solamente garantizarle bienestar a sus empleados, sino inclusive utilizar la caja para conseguir el personal que usted necesita. La siguiente pregunta, doctor, dice, ¿cómo el servicio de empleo filtra la información de vacantes en la plataforma? Es decir, la persona dice que ve durante mucho tiempo publicada por diferentes prestadores la misma vacante, que cómo se puede realizar este filtro para que no pase esta duplicación. No, hoy este año estrenamos una herramienta que creo que va a ser mucho más útil, que se llama la Bolsa de Empleo, donde están publicadas todas las vacantes del país. Van a estar publicadas, están en esa bolsa. Ustedes entran a la página de la unidad, van a la Bolsa de Empleo, van a encontrar todas las vacantes que hoy están ofreciéndose. Esas que hablamos están todas colocadas en un mapa. Ustedes las pueden ubicar por zona, pueden mirar con qué prestador pueden hacer la gestión para esa vacante. Inclusive hay información específica de la vacante. Entonces ya ese tema de la duplicación con este mapa y con esta nueva herramienta pues se está solucionando. Entonces los invito a que entren a la página web de la unidad del Servicio Público de Empleo, que es serviciodeempleo.gov.co, y ahí van a encontrar esa bolsa de vacantes para que puedan ubicarlas y ahí ya no van a estar duplicadas. Doctor, la siguiente pregunta. Dice uno de nuestros asistentes, ¿a qué se debe la disparidad en el aumento de la tasa de desempleo en Colombia frente a Latinoamérica? ¿Por qué es tan frágil el mercado laboral en Colombia? Bueno, ahí hay muchísimos factores que uno tendría que entrar a analizar. El primero, y que tal vez uno de los grandes retos que tenemos en Colombia y que se refleja en esas cifras, es el tema de la informalidad.
digamos, el problema de la informalidad es un problema muy grave porque de alguna manera enmascara ese tema del desempleo. Es decir, muchas personas siguen contratando sin todas las formalidades de ley, siguen haciendo contratos sin los contratos. Inclusive muchas personas se prestan a hacer ese tipo, digamos, de contratación. Les dicen a la gente, no, a mí no me contrate, yo trabajo a mi medida. Entonces, hay un tema de una cifra de desempleo que es una cifra que es preocupante, muy grande, pero tal vez la que más nos preocupa es el tema de la informalidad. Efectivamente, nosotros hemos venido avanzando y vamos avanzando muy bien en Colombia porque estamos, digamos, habíamos llegado ya a un dígito, estábamos entre 10, 9%, teníamos un desempleo que ya se volvió más manejable, teníamos proyecciones para que ese desempleo se bajara por lo menos a un 7%, a un 6% en este cuatrenio, pero con este tema de la pandemia se nos disparó. Y efectivamente el tema de la informalidad ha sido un tema que nos preocupa muchísimo porque de alguna manera también enmascara el problema del desempleo. Y bueno, además otros factores, hay que decirlo, que tienen que ver con el tema de la migración venezolana, que tienen que ver con un tema un poco de sectores que se han visto afectados y que han generado ese desempleo. Y obviamente, pues cuando uno lo mira también, pues tenemos un número de población bastante grande. Uno de los asistentes dice, las empresas asociativas de trabajo podrían ser la solución a la formalización laboral de esta población. Cita el decreto 1072 del 2015 en el artículo 2.282.17, en el cual dice que obliga al SENA a desarrollar un plan operativo anual. Desean saber cómo en la actualidad se está desarrollando este decreto, doctor. Bueno, sí, ahí sí nosotros no intervenimos en el tema porque esa es más competencia del SENA que de la Unidad de Servicio Público de Empleo. Entonces, yo prefiero no meterme como en competencias de otras entidades porque efectivamente, como lo dice la norma, le corresponde al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que si bien hace parte del sector trabajo. Ahora, efectivamente, esa es una salida importante, creo que habrá que trabajarla mucho más, pero prefiero que sea el SENA el que conteste esa pregunta. Dice uno de nuestros asistentes, con la emergencia que estamos viviendo el servicio de empleo, ¿qué estrategias se han aplicado para minimizar el impacto del desempleo? Muy bien. Precisamente lo primero que nosotros hicimos fue primero garantizar de que toda la red de prestadores siguiera atendiendo a todas las personas que estaban buscando empleo, digamos. Lo primero que nos preocupaba a nosotros es que las agencias de empleo, las bolsas de empleo fueran a cerrar sus puertas y no siguieran atendiendo. Entonces, lo primero que hicimos fue diseñar toda una estrategia, un protocolo de atención. Se trabajó con toda la red de prestadores, se le dieron de alguna manera todas las herramientas para que pudieran seguir funcionando. Afortunadamente, la red de prestadores reaccionó de manera absolutamente positiva, han seguido trabajando, siguen totalmente activos y eso es una buena noticia. Claro, lo segundo es, el gobierno ha tenido que entrar de alguna manera, por ahora, a minimizar los efectos del desempleo, ¿sí? A través, por ejemplo, de los mecanismos de protección al cesante, que es a través del auxilio económico que se está dando y que se aumentó. Hay unos recursos, digamos, por parte de Prosperidad Social, que son recursos para la subsistencia de las familias, es decir, hay una cantidad de recursos, pero en este momento lo que nosotros estamos haciendo es buscar cómo acompañamos a la reactivación empresarial. Entiendan que nosotros no generamos empleo, el empleo lo generan las empresas. Lo que nosotros estamos haciendo, eso que yo les presenté hoy, hace parte de una estrategia que vamos a presentar dentro de muy poco, que es una estrategia de reconfiguración del empleo, para mirar cómo acompañamos a las empresas para que se generen mejores empleos que garanticen más competitividad a las empresas y cómo logramos de alguna manera preparar a los buscadores de empleo en esas competencias que le van a garantizar tener la posibilidad de acceder al mercado laboral y obviamente de ser mucho más competitivo con las empresas. Doctor, pregunta, dentro del aspecto de innovación ¿qué viene gestionando el servicio de empleo en cuanto al aspecto de innovación? Es todo eso que les estamos comentando nosotros. Digamos, parte de hacer una transformación de las empresas requiere obviamente trabajar el tema de innovación. Mire, nosotros tenemos en este momento
un trabajo totalmente articulado, por ejemplo, con entidades del gobierno, ¿sí? Como Impulsa, que están trabajando temas de innovación y de emprendimiento. Entonces hemos llegado a un acuerdo con ellos para trabajar de manera articulada, para garantizar, por ejemplo, que todas las personas que están hoy tratando de hacer emprendimientos lo hagan con procesos de innovación clarísimos que les permitan ser muchísimo más competitivos. Entonces, esto que les estamos hablando hoy, que tiene que ver con los cambios en el empleo, con los cambios que se están generando en el mundo del trabajo, se constituyen en una de las principales estrategias de innovación. Si yo no cambio, si yo no me transformo, si yo no me modernizo, si yo no innovo, no voy a poder permanecer en el mercado. La innovación es tanto de las empresas como de las personas que están buscando trabajo. Bueno, doctor, queremos agradecerle por esta participación, por compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia y pues seguirlo invitando a nuestra caja, que es su caja, Confacundi, una caja de compensación familiar de Bogotá y Cundinamarca, y expresarle nuestros agradecimientos por todo el apoyo que nos ha manifestado y queremos seguir contando con su presencia. Claro que sí, y muchísimas gracias por esta invitación y bueno, les sigo deseando muchos éxitos. Los felicito por este tipo de eventos porque son eventos que les permiten a las personas de alguna manera acceder a esa información que necesitan de los servicios que ofrecen ustedes y adicionalmente pues de las estrategias que estamos nosotros adelantando desde el gobierno y desde los diferentes sectores. Y de verdad muchas gracias por tanto por la invitación como por las preguntas y por la participación de todos ustedes. Muchas gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. Doctor Carlos Alberto Garzón, muchísimas gracias por esta intervención tan valiosa. A Diana, muchísimas gracias. Agradecer a todo el público asistente la atención a esta sesión y esta conferencia tan importante e invitarles en este momento a que sigan recorriendo, recordarles que la feria sigue abierta en este momento, entonces pueden seguir haciendo el recorrido por los 5 pabellones que tenemos dispuestos. Les recordamos que tenemos varias promociones y que tienen el pabellón de Tu Caja en tu Casa, en donde encuentran todos los servicios de EPS, de vivienda, de recreación, educación, créditos, hoteles, turismo, agencia de empleo y afiliaciones. Entonces, súper invitados para que recorran este pabellón y aprovechen la oportunidad para hacer todas las preguntas y consultas que tienen al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, Aquí, doctor, muchísimas gracias. El auditorio agradece toda la conferencia, el tema tan bien manejado. Aquí nos dicen un saludo especial desde la Catedral de Sal, nos están acompañando de varios municipios. Un saludo muy grande a todos ustedes desde los diferentes rincones de Cundinamarca y que esperamos pronto salgamos de esta situación de pandemia y bueno, empecemos a recuperar la actividad económica y especialmente el empleo, que es uno de los propósitos que tenemos todos y de verdad agradecer a la Caja de Compensación de Cundinamarca por esta invitación a Confacundi. Y bueno, una muy buena tarde y también los invitamos a que sigan recorriendo los pabellones donde está toda la oferta de servicios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Así damos cierre a esta sesión. Agradecemos a todos su atención.